Buenas tardes a todos. Es un placer para Irina Burgos y yo, fundadores del proyecto Desde Abajo, que es una plataforma de contenidos en redes sociales para la divulgación de la literatura infantil juvenil peruana y mundial también, poder brindarles este curso online a través de la Municipalidad de Lima y su aliado Edúcate, y certificar también su participación a través de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica Perú. El nombre del curso es la mediación de lectura literaria hacia una filosofía del goce estético. Un título un poco intimidante, pero les juro que no fui yo el de la idea, pero en su defensa debo decir que cada palabra del título está perfectamente justificada. Bueno, perfectamente es entusiasmo, digamos, como el padre que ve a su niño recién nacido hermoso, ¿no? Pero lo que debo decir es que no es charlatanería, ni nuestra intención ha sido buscar un título que impacte, como dicen en marketing, sino que eso que leen es lo que vamos a dar. Bueno, pasaré a presentarme. Mi nombre es Héctor Makishi Matsuda. Soy el productor general de Desde Abajo. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y filósofo por la Pontificia Universidad Católica Argentina. He terminado también un máster en Literatura Infantil Juvenil en la Universidad Católica Sede Sapiense. Y debo confesar que llegué a la filosofía por mi amor a la literatura. Sí, eso es una verdad meridiana, digamos. Bueno, mi amigo Pedro decía que yo soy más poeta que filósofo. Y me lo decía cuando estudiábamos filosofía, lo cual me parecía una decepción, ¿no? Porque yo aspiraba a ser un gran filósofo y él me decía, no, tú eres más poeta que filósofo. Con el correr del tiempo, con el correr de los años, llegué a la conclusión de que puede que tenga razón. Porque si bien tengo un pensar lógico, educado por la carrera misma, muchas veces me detengo en los detalles y me deslumbro no solo por su belleza, sino por la profundidad de las cosas que comunican esos detalles. Romano Guardini, en su libro La aceptación de sí mismo, ojo que no es un libro de autoayuda ni un bestseller, comienza diciendo, escuchen, todo pensador sabe que constantemente vuelve a encontrarse con cosas que parecen muy sencillas e incluso banales, pero cuya aparente banalidad es solo el reverso de su profundidad y riqueza de sentido. Esa sencillez puede convertirse incluso en cobertura de su importancia. A nuestra expectación le gusta buscar lo interesante, pero mientras nos aferramos a ese deseo, lo realmente importante se reviste del carácter de lo cotidiano, desapareciendo así a la mirada. El auténtico pensador debe aprender a traspasar la apariencia de la obviedad, penetrando en la profundidad sumergida. Palabra de Dios. No, mentira, fue una broma. Pero no me van a decir que no son palabras de una claridad, como decíamos hace un rato, de una claridad meridiana y de una profundidad que te deja en silencio, ¿no? Dice Guardini, cosas que parecen muy sencillas e incluso banales, pero cuya aparente banalidad es solo el reverso de su profundidad y riqueza de sentido. Esto también va muy bien a propósito de la mediación de lectura, ¿no? Porque muchas veces se nos pasan estas cosas sencillas y no podemos captar esta profundidad y riqueza de sentido porque hemos perdido esa mirada ingenua y hemos puesto infinidad de filtros que son los prejuicios mismos y que nos determinan a ver solo ese tono de luz didactista
que estropea el acto noble de la lectura. Continúa Guardini diciendo: a nuestra expectación le gusta buscar lo interesante e inaudito. Esto es a lo que nos llevan las industrias culturales, ¿no? ¿Qué nombre más corrupto para denominar el ámbito cultural, ¿no? Industria cultural, una fábrica para producir cultura, ¿no? Y en esto yo creo que el más lúcido para ver la sociedad moderna fue Marx. No se sorprendan ni se escandalicen, porque cuando él decía que las formas de producción de una sociedad determinan la forma de pensar o la forma de hacer cultura. Él decía que las estructuras o la infraestructura determinaba la superestructura de una sociedad. Y es lo que pasa hoy. Pensamos, vivimos, experimentamos desde una lógica de mercado y consumismo. Hablamos de animación a la lectura, mediación de lectura, ¿y qué vemos? Booktubers, que son una máquina de vender libros. Los mejores, que son los mejores vendedores, tienen los mejores sponsors. ¿Qué es Goodreads? Una aplicación donde le das información a Amazon, cuántos libros lees, qué libros lees, y te ponen desafíos, ¿no? Este año tengo que leer 50 libros, que significa 20 más que el año pasado. Por favor, ¿qué nos pasa? ¿Desde cuándo el hábito de lectura es una cuestión cuantitativa? Falta que inventen una app que se llame Fitness Lector, que sería una aplicación para que hagas una rutina diaria de lecturas. Vaya, yo no sé si eso ya existe, tal vez, pero nuestra sensibilidad está embotada, está adormecida, no tiene capacidad para reaccionar. Necesitamos impacto, que lo golpeen a uno para reaccionar. Necesitan el show, necesitamos el espectáculo. Si no, no hay encanto. A eso nos ha acostumbrado estas industrias culturales. Pero ojo, mientras nos aferramos a ese deseo, dice Guardini, lo realmente importante se reviste del carácter de lo cotidiano, desapareciendo así a la mirada. Y no lo vemos. Queremos todo digerido, todo procesado. Los representantes editoriales reclaman a sus jefes que los colegios piden cada vez más que si los libros no vienen con estrategias de mediación, no compran los libros. Queremos todo digerido, todo procesado, no elaboramos nada. Todo lo medimos por informes, planeamiento anual, planeamiento semestral, mensual, planeamiento por clase, etc. Somos adoradores de las planificaciones, pero nos olvidamos de lo más importante, el alumno. Como decía Eslava en su libro Un placer ausente, los profesores son los enemigos naturales de los alumnos. Dice Eslava que esta es una frase de Nietzsche, yo nunca lo encontré como Nietzsche, pero bueno, en fin, lo diga Eslava, lo diga Nietzsche, es una realidad que los profesores muchas veces somos los enemigos naturales de los alumnos. Pasemos ahora un poco a estos aspectos externos del acto de lectura antes de la reproductibilidad técnica, antes de las industrias culturales. Y para esto me voy a valer de un cuadro de Chardin que se llama El filósofo leyendo. Un cuadro de la primera mitad del siglo XVIII, 1734, bajo un tópico bien frecuente en esa época de los interiores domésticos, que eran hombres y mujeres leyendo, ¿no? Entonces, hay que acordarse que fue recién a finales de ese siglo, del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Ilustración, que la lectura se fue democratizando, ¿no? Antes no, en 1734 todavía. Por eso que antes de la Revolución Francesa, de la Ilustración, el libro era como un artículo, no diría de lujo, pero era muy costoso, sino más bien era como
algo casi misterioso que transformaba un ser humano común en alguien de otra calibración, algo así como un cyborg en las novelas distópicas, ¿no? O un superhombre, ya que mencionamos a Nietzsche hace un rato, ¿no? Entonces, si bien, como decíamos antes, estas pinturas de gente leyendo no son nada extraordinarias porque fueron muy comunes inclusive hasta mitad del siglo XIX, inclusive entrado al siglo XX, la pintura de Chardin nos muestra algunos valores alrededor de la lectura que es una revolución para la experiencia de lectura del siglo XXI en Occidente al menos. Veamos la pintura, ¿no? En primer lugar, consideremos el traje del lector. Es formal e incluso ceremonioso. Esto llama la atención porque evidentemente se encuentra en su casa, pero está vestido de manera formal y ceremoniosa. Para un acto que para hombres y mujeres del siglo XXI es trivial como es la lectura. Pero no, más bien en la pintura de Chardin hay una elegancia enfática que hace ver que la lectura no es una cosa vulgar. El hombre no está vestido de manera informal o desaliñado, sino que está vestido para la ocasión. Es decir, el acto de lectura para esa época ameritaba esa formalidad. Yo no digo que se pongan un terno o un vestido para leer ahora, pero lo que nos está diciendo que la lectura, el acto de lectura, en esa época era importante, ¿no? Entonces nos podemos preguntar a partir de esto qué valores se construyen alrededor del acto de lectura, mirando solamente la vestidura y la investidura del filósofo leyendo, ¿no? La lectura aquí no es un acto casual o fortuito, un acto de esos que decimos, uy, qué aburrido que está el día, ¿qué puedo hacer? Y agarro un libro o una revista olvidada en algún lugar polvoriento de la casa, ¿no? No. Acá en la pintura de Chardin, por la vestidura, podemos pensar que la lectura es un acto cortés. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos remite la palabra cortesía? Algo cortés es un gesto de buenos modales. Por ejemplo, cuando decimos, qué lindo tu hijo, qué cortés es tu hijo, al referirnos que sabe saludar al invitado o que le da el asiento a una persona mayor, ¿no? O cortés también es alguien con actitud hospitalaria, ¿no? Alguien que recibe a una persona en su casa de manera improvisada. Decimos a esa persona, ha sido muy cortés por recibirnos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esas acepciones de cortesía cuando decimos que en la pintura que se ve que la lectura es un acto cortés? Quiere decir que el lector se encuentra con el libro con una obsequiosidad de corazón. Eso es un poco el sentido original de la palabra cortesía, que si bien no tiene que ver con la palabra latina cor, que es corazón, bien podríamos adjudicarle que un acto de cortesía significa abrir nuestro corazón al otro, ¿no? Porque la cortesía tiene que ver con esa generosidad de corazón, con una atención y una actitud acogedora que muestra este lector con su capa, con su sombrero forrado de pieles, ¿no? El lector en esta pintura está bien vestido porque está diciendo con eso que ya estoy listo para recibirte. Qué lindo eso, ¿no? Que el lector bien vestido nos está diciendo, ya estoy listo para recibirte. ¿Recibir a quién? Al libro. Como cuando nos arreglamos para recibir visitas en casa. Eso mismo está pasando con el acto de lectura del filósofo leyendo de Chardin. Pasemos ahora al sombrero. El sombrero usado en el interior de un recinto como puede ser su casa, puede ser interpretado como o es un mal educado o tiene resonancias religiosas y ritualistas.
en donde el participante debe ir con la cabeza cubierta. Tanto en la tradición hebraica como greco-romana, el adorador, el que consulta el oráculo o el iniciado, llevan siempre la cabeza cubierta cuando se acercan al texto sagrado o al augurio, ¿no? Lo mismo sucede con el lector de Chardin, como si quisiera dejar bien claro el carácter, si no divino, al menos súper especial de la lectura, ¿no? Entonces, tenemos la vestimenta, nos hemos detenido un poco en el sombrero, ahora pasemos al reloj de arena, ¿no? Establece la relación entre el tiempo, el reloj de arena establece la relación entre el tiempo y el libro. La arena corre rápidamente a través del estrecho paso del reloj, como es nuestra vida en la Tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo, el texto perdura. La vida del lector se cuenta en horas, la del libro en siglos o milenios. Píndaro tenía un verso hermoso que hablaba justamente de lo efímero que es la vida terrenal con respecto a la inmortalidad del libro. Él decía: cuando la ciudad que celebro haya muerto, cuando los hombres a quienes canto se hayan desvanecido en el olvido, mis palabras perdurarán. Píndaro vivió 80 años más o menos, pero sus escritos ya tienen más de 2500 años. Las palabras sobreviven a quienes la engendraron. El reloj de arena, en esa forma del 8 del infinito, oscila entre lo que los medievales llamaban la vita brevis del lector y el ars longa de su libro. El reloj de Chardin nos interpela porque poco es el tiempo que tenemos para leer. Los libros, la totalidad de los libros en el mundo superan la población mundial. Supera el propio ingenio del hombre, o muestra acaso el llamado a la trascendencia que cada ser humano tiene inscrito en su interior. George Steiner decía que el que no haya experimentado la fascinación llena de reproches de las grandes estanterías llenas de libros no leídos, de las bibliotecas nocturnas de las cuales Borges es el fabulador, no es un verdadero lector. El que es lector ama los libros. Ama los libros. ¿Cuántas veces ante un libro dañado nos produce tristeza? ¿Cuántas veces ante una gran biblioteca no nos produce esa fascinación? Es decir, qué hermoso es esto, ¿no? El que es lector ama los libros. Y aquí no es verdad lo que decía Rafael Cansino sobre el amor a las cosas. He escuchado su verso, ¿no? Dice así: es tan triste el amor a las cosas porque las cosas no saben que uno existe. Interesante, ¿no? Pero los libros sí saben que existimos, sí corresponden nuestro amor hacia ellos. Los libros se vuelven a crear con nosotros los lectores. Cuando leemos a Dostoyevsky, somos Dostoyevsky, somos Iván Karamazov, somos Alyosha, Raskolnikov, Sonia. Cuando leemos a Sábato, somos Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Somos María Iribarne. Y así podríamos seguir enumerando. Cuando leemos con esa cortesía, el libro corresponde misteriosamente a ese gesto. Nobleza obliga, dice el dicho francés.
Si en nuestra mediación lectora a nuestros mediados le hacemos nacer ese amor por el libro, habremos cumplido con creces nuestra misión, ¿no? Nuestra vida es corta, pero somos eternos en la lectura, en el libro. Otro punto del cuadro es el cálamo del lector. Esa pluma, ¿no?, con la que escribe, hace cristalizar la obligación primordial de la respuesta. Leer bien es contestar al texto, ser equivalente al texto. Respondiendo, de ahí viene la etimología de la palabra responsabilidad, somos responsables del libro. Leer bien es participar en una reciprocidad responsable con el libro que se lee. Leer bien es también ser leídos por lo que leemos. Es ser equivalente al libro. El cálamo se utiliza para escribir las notas marginales. En esas notas se inicia una relación casi epistolar entre el texto y el lector. Hay muchos autores famosos por sus glosas, las famosas glosas medievales, que eran prácticamente de igual valor que el mismo texto que leían, ¿no? Esas anotaciones al pie, al margen de las hojas. Una seria lectura se inicia con un lapicero en la mano. Yo particularmente no soy tan entusiasmador para que marquen los libros con lapicero. Me gusta hacer las marcas con lápiz, porque tengo la ilusa esperanza que en algún momento esas anotaciones con lápiz las voy a borrar, para que el libro quede perfectamente limpio, como cuando lo compré. Pero nunca pasa eso, ¿no? Pero sí, una lectura seria se inicia con un lápiz o con un lapicero en mano. Entras en un diálogo con el libro y en cada acto de lectura late el deseo de escribir un libro en respuesta, ¿no? Eso es verdad. Otro elemento que no vemos, pero lo percibimos en el cuadro, es el silencio, fundamental para el acto de lectura. ¿No nos pasa que cuando estamos con una persona que realmente nos importa, en la casa o en un café, y hay mucho ruido, ¿no les ha pasado que han dicho, por favor, ¿puedes bajar un poquito el volumen de la música? ¿No? Eso pasa, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque necesitamos el silencio para escuchar a esa persona importante, a esa persona amada. Lo mismo pasa con la lectura. Necesitamos el silencio para escuchar lo que el libro nos comunica y nos habla. Leer es un acto silencioso y solitario. Es un silencio vibrante, que es una suerte de energía que nos atraviesa mientras leemos, y es una soledad poblada por la vida de la palabra misma. Otro punto en el cuadro que se infiere por todo este rito de cordialidad que hay en la pintura de Chardin alrededor de la lectura es la memoria. Un hábito virtuoso que en las últimas décadas ha sido deteriorado, ha sido criticado. El lector olvidado que nos muestra Chardin es alguien que puede citarte de memoria textos enteros de obras literarias o filosóficas, poemas, aforismos. Eso es algo que hace un lector. Así como Daniel LaRusso en Karate Kid, vieron que lijaba, pulía, sin encontrarle un sentido e inclusive reprocharle al sensei Miyagi de estar tomándole el pelo. Así también puede parecernos que exigir aprender de memoria textos emblemáticos de la literatura sea una cosa inútil, pero no lo es.
esos textos, cuando lo aprendes de memoria, se encarnan en nosotros y forman parte de nosotros, nos dan ritmo, musicalidad, métrica. O voy a poner un ejemplo que quizás algunos consideran como subliteratura o otros directamente no lo consideran. ¿Cómo creen que tienen? Ustedes deben tener muchos alumnos expertos en freestyle, ¿no? Eso que llaman pelea de gallos, donde dos chicos a modo de rap comienzan con una base de hip hop a improvisar. Ahora esos chicos, si pueden hacerlo, es porque antes aprendieron de memoria de sus maestros. Veamos este pequeño video, ¿no? Rap, ya miro eso, te ganó sin tocarte. Mira, voy a masacrarte, voy a escribir para matarte. Eres demasiado malo de par por parte. Ya me parezco a Julio Cortázar porque ganó en la continua en los parques. Que sepan que mi rap te parte, mi rap que te agacha. Escucha que te gano lunes o martes. Mi verso te empacha, sí. Aunque cambies de nacionalidad y quieras parecerte a Cacha. Te dejo igual que Frank Kafka, te piso igual que una cucaracha. Ese es Jace, es un chico, Jace Iwasaki. Miren que este Jace cita hasta Cortázar y a Kafka, ¿no? Yo conozco a su papá, es un chico bastante bien formado, pero su memoria de los maestros, de sus maestros, le permiten ahora improvisar, ¿no? Entonces yo creo que es importante no pensar que apelar a la memoria o aprender las cosas de memoria es una cosa del pasado, o que esa es educación antigua, ¿no? La memoria es, decían los medievales, magistra studiorum, ¿no? Bueno, finalmente unas palabras sobre la mirada inútil de la lectura, ¿no? Yo creo que este tiempo hemos de recuperar el estado de maravilla para volver a ver al libro como tal, ¿no? No con esa razón instrumental de ver en el libro la enseñanza o la moraleja para que sean buenos chicos. El libro no es un manual de ética ni una tortura para el que no quiera leer. Abramos el horizonte de sentido. Cada libro es un mundo. Conectemos con ese conocimiento teorético, que es justamente la pura captación receptiva de la realidad. Solo existe teoría en la medida que el hombre no se ha vuelto ciego para lo asombroso que yace en el hecho de solamente existir. Decía Santo Tomás comentando a Aristóteles, el filósofo tiene afín con el poeta, el que los dos tienen que habérselas con lo maravilloso, con el mirandum. Lo digno de admiración tiene que ver con lo que provoca admiración. Si trabajamos en la lectura, en la mediación, aspiremos a esa mirada de asombro, a contagiarnos del asombro genuino del niño y no tratar de imponer las cosas que nosotros tenemos como adultos. Recuerden que únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el Principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos, y si se la quitan, lloran. Hasta ese extremo es importante. Y para ustedes, ¿qué viene a ser lo más importante? Bueno, muchas gracias.